En los videos anteriores vimos aspectos relacionados con los análisis microbiológicos y químicos para conocer la calidad del agua a tratar. Sin embargo, también es importante tener en cuenta algunos conceptos físicos y sus aplicaciones en distintos campos. Los 5 experimentos y las utilidades que verás a continuación serán de gran ayuda para entender más adelante cómo la física está relacionada con el tratamiento de un agua residual. Este es el experimento del densímetro. Un densímetro es un instrumento utilizado para medir la densidad de un líquido o de un objeto sumergido en un líquido. La densidad se refiere a la cantidad de masa contenida en un volumen determinado. Se trata de un tubo cilíndrico delgado que contiene un bulbo en un extremo y una escala graduada en el otro. Hay un instrumento de medida que vamos a utilizar aquí, este es el que se conoce como un densímetro. La característica de un densímetro es que es un instrumento de medida que está calibrado para poder medir la densidad de los fluidos de una forma directa. En este caso, el densímetro, dependiendo del tipo de fluido que estamos trabajando, pues nos va a dar diferentes tipos de escala. En este caso, la escala está desde 1.00 hasta 1.50 gramos sobre centímetro cúbico, que son unidades de densidad, y está calibrado a 20 grados Celsius. Este densímetro se elabora en función de la densidad del agua. En cambio, en este caso, este otro densímetro que estamos trabajando aquí, su escala es diferente, va desde 0.700 gramos sobre centímetro cúbico hasta 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es decir, que las densidades que podemos medir con este densímetro son inferiores a la densidad del agua. Entonces lo que vamos a hacer con estos densímetros es medir la densidad de los diferentes fluidos. Inicialmente habíamos trabajado glicerina, luego tenemos agua, tenemos aceite y alcohol. Si observamos la medición de cada uno de los densímetros, vamos a ver la variación. Entonces en este caso, en el primer caso, podemos ver la densidad de la glicerina. La glicerina tiene una densidad de aproximadamente 1.3 gramos sobre centímetro cúbico. El densímetro tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes campos. En la producción de alimentos y bebidas, el densímetro se utiliza para medir la densidad de líquidos como el mosto de cerveza, el vino, el jugo de frutas y otros líquidos relacionados con la producción de alimentos. Esta medida es importante para controlar la calidad, el contenido de azúcar y otros parámetros relevantes. También es útil en la industria petrolera y química. El densímetro se utiliza para medir la densidad de los fluidos en los pozos de petróleo, así como en los procesos de refinación y transporte. También se utiliza en la industria química para medir la densidad de soluciones químicas y sustancias diferentes. En los laboratorios, en el control de calidad, el densímetro se utiliza para determinar la densidad de muestras y controlar la calidad de productos en diversas industrias. También se utiliza para medir la densidad de líquidos en pruebas de investigación y desarrollo. Y en la industria farmacéutica, el densímetro se utiliza para medir la densidad de sustancias químicas y productos farmacéuticos. Esto es esencial para garantizar la calidad y la consistencia de los productos farmacéuticos que finalmente salen al mercado. En este experimento vamos a relacionar la densidad de diferentes fluidos, diferentes materiales. Entonces tenemos acá, inicialmente trabajamos glicerina, alcohol, agua y aceite. Entonces lo que estamos teniendo aquí en esta probeta es, inicialmente tenemos glicerina, solamente la estamos tiñendo para ver la diferencia entre cada una de las capas de los fluidos que vamos a poner. Inicialmente vamos a poner glicerina, luego vamos a poner otro fluido que va a ser agua y se va a observar cómo se va acomodando cada uno de los fluidos según las relaciones de su densidad. Seguimos con aceite. Cómo se va organizando, se va ajustando según la densidad. No se están mezclando, estamos observando fluidos que son imisibles, es decir, no se mezclan entre sí, y por la diferencia de sus densidades se van acomodando en diferentes zonas. Entonces esperamos que se organicen los fluidos y lo que estamos observando es, como son fluidos de diferente tipo de densidad, se van a organizar en diferentes zonas. Entonces los que tienen mayor densidad, es decir, mayor relación
masa volumen van a organizarse hacia el fondo y los que menor densidad tienen van a ir organizando hacia la parte superior. Entonces vemos la diferencia entre glicerina, agua, aceite y alcohol. Este es el experimento de los vasos comunicantes. Cuando nadas bajo el agua, puedes sentir la presión del agua que actúa contra tus tímpanos. Cuanto más profundo nadas, mayor es la presión. La presión que sientes se debe al peso del agua sobre ti. A medida que nadas a mayor profundidad, hay más agua arriba de ti y, por lo tanto, mayor presión. La presión que ejerce un líquido depende de su profundidad. Sentirás la misma presión si sumerges la cabeza 1 metro bajo la superficie del agua en una pequeña alberca que si lo haces a la misma profundidad en medio de un gran lago. Lo mismo sucede con los peces. En los vasos comunicantes, la presión será la misma para cualquiera de los vasos. Todos los vasos están llenos hasta profundidades iguales, de modo que la presión del agua es la misma en el fondo de cada vaso, sin importar su forma o su volumen. Si la presión del agua en el fondo de un vaso fuese mayor que la presión del agua en el fondo de un vaso vecino más estrecho, la mayor presión forzaría el agua hacia los lados y entonces subiría el vaso más estrecho a un nivel superior hasta que las presiones en el fondo se igualaran. Pero esto no es lo que ocurre. La presión depende de la profundidad y no del volumen. Así que se ve que hay una razón por la que el agua busca su propio nivel. Los vasos comunicantes se basan en el equilibrio de presión hidrostática entre 2 o más recipientes que están conectados entre sí por un conducto estrecho. Esta aplicación tiene varias utilidades en diferentes campos. Por ejemplo, en la nivelación y medición de líquidos. Estos vasos comunicantes se utilizan para medir y nivelar líquidos en diferentes recipientes. Al conectar los recipientes con un tubo estrecho, el líquido fluirá de manera que los niveles se igualen en todos los recipientes. Esto permite medir volúmenes o determinar si los recipientes están llenos o vacíos. En la transferencia de líquidos, los vasos comunicantes también se utilizan para transferir líquidos de un recipiente a otro sin necesidad de bombas o sistemas de tuberías complejos. Al establecer una conexión entre los recipientes, el líquido fluirá de una forma natural desde un recipiente más elevado hacia otro más abajo debido a la diferencia de presión hidrostática. Y finalmente, en la estabilización de presiones en sistemas hidráulicos o neumáticos, los vasos comunicantes se utilizan para mantener una presión constante en diferentes puntos del sistema. Al conectar los puntos de interés con un conducto, se permite que los fluidos, líquidos o gases se equilibren y mantengan una presión uniforme en todo el sistema. Este es el experimento de flotabilidad o principio de Arquímedes. Quien quiera que haya sacado del agua un objeto pesado sumergido estará familiarizado con la flotabilidad, la aparente pérdida de peso experimentada por los objetos sumergidos en un líquido. Por ejemplo, levantar una gran roca desde el fondo del banco de un río es una tarea relativamente sencilla en tanto la roca esté por debajo de la superficie. Sin embargo, cuando la roca se levanta por encima de la superficie, la fuerza necesaria para levantarla es muchísimo mayor. Es por esto que, cuando la roca está sumergida, el agua ejerce una fuerza ascendente sobre ella que se opone exactamente a la dirección del jalón de la gravedad. Esta fuerza ascendente se llama fuerza de flotación, conocida también como empuje hidrostático o fuerza boyante, y es una consecuencia del aumento de la presión con la profundidad. Algunas aplicaciones son, por ejemplo, en la navegación y transporte marítimo, donde los barcos y embarcaciones utilizan los principios de flotabilidad para desplazarse en el agua. Al aprovechar la capacidad de flotación de los cascos de los barcos, se puede transportar carga y personas de manera eficiente sobre el agua. En los submarinos y el buceo, se utiliza la flotabilidad para sumergirse y emerger en el agua. Controlando la cantidad de agua en sus tanques de lastre, pueden ajustar su flotabilidad y cambiar su posición en el agua. Del mismo modo, los buceadores utilizan chalecos de flotabilidad para controlar su flotabilidad mientras están bajo el agua. Para los globos aerostáticos y los dirigibles en la aviación, estos aprovechan la flotabilidad para elevarse en el aire.
al calentar el aire dentro de los globos aerostáticos o al utilizar gases más ligeros que el aire en los dirigibles, se crea una fuerza de flotación ascendente que permite que estos vehículos se eleven y se desplacen. Y finalmente, en el equipamiento de seguridad, los dispositivos de flotación como los chalecos salvavidas y los flotadores se utilizan para proporcionar flotabilidad adicional a las personas en situaciones de emergencia en el agua. Estos dispositivos ayudan a mantener a las personas a flote y reducir el riesgo de ahogamiento. Este es el experimento de Torricelli o la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Cuando el líquido presiona contra una superficie, hay una fuerza neta que es perpendicular a la superficie. Aunque la presión no tiene una dirección específica, la fuerza sí. El agua que fluye por cualquier sección dada de la tubería es la misma que la cantidad que fluye por cualquier otra sección de la misma tubería, incluso si la tubería se ensancha o se estrecha siguiendo los principios de conservación de energía como se muestra en la ecuación de Bernoulli. Este es el vaso de Torricelli. Lo que vamos a hacer aquí es analizar cuál es la velocidad de salida del fluido en función de la altura. ¿Cómo se analiza? Se va a observar la distancia de desplazamiento horizontal que va a tener el agua cuando está saliendo en función de cada uno de la tubería, de la altura que estamos teniendo. Hay que tener presente que la presión que está ejerciendo el fluido en la parte superior es la presión atmosférica y todos los diámetros de salida de del fluido que vamos a tener va a ser exactamente el mismo. Primer tubito y observamos el alcance máximo. En este caso, el fluido nos está mostrando que el alcance máximo es de 31 centímetros. Esta ecuación es una importante ecuación de la física que describe el comportamiento de un fluido en movimiento en un régimen de flujo laminar. Tiene varias aplicaciones en diferentes campos, entre ellas en la aerodinámica, donde la ecuación de Bernoulli se utiliza para estudiar el flujo de aire alrededor de objetos aerodinámicos como aviones y automóviles. Esto permite analizar la presión, velocidad y energía del flujo en diferentes puntos del flujo y entender cómo estos factores afectan la resistencia, la sustentación y la eficiencia del vehículo. En la hidrodinámica, el estudio de fluidos en movimiento en sistemas hidráulicos como tuberías y conductos, la ecuación de Bernoulli se utiliza para analizar los cambios de presión y velocidad a lo largo del fluido. Es especialmente útil en el diseño de sistemas de cañerías, ventilación y sistemas de riego. En medicina y biología, la ecuación de Bernoulli es aplicada en la comprensión de diversos fenómenos fisiológicos, como el flujo sanguíneo en arterias y venas, la respiración y la aerodinámica de las vías respiratorias. También se utiliza en el diseño de dispositivos médicos como los inhaladores y los nebulizadores. Y en la ingeniería de fluidos, la ecuación de Bernoulli es fundamental en el diseño y análisis de sistemas de bombeo, turbinas y compresores. Permite comprender el flujo de fluidos a través de diferentes componentes y optimizar la eficiencia y el rendimiento de estos sistemas. Y para terminar, está el experimento de viscosidad, que representa la ley de Stokes. La viscosidad es fricción interna en un fluido. Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una porción de un fluido en relación con otra. Otra propiedad de los fluidos es la viscosidad. A veces uno relaciona la viscosidad con la densidad, pero son independientes una de la otra. De por sí la viscosidad sí depende de la densidad del líquido. La viscosidad del líquido se puede definir como la cantidad de fuerza, por así decirlo, que se tiene que hacer en un fluido para que este fluido se pueda desplazar. Un fluido que tiene muy bajita viscosidad como la miel o la brea necesitan una fuerza prolongada o una fuerza muy alta para poder generar un desplazamiento de este fluido, a diferencia del agua o del alcohol, que simplemente nosotros cambiando un poco el nivel que tiene el agua en cualquier recipiente, el agua empieza a sacudirse. Entonces, una manera de mirar esa propiedad, la cual es la viscosidad, se puede hacer primero poniendo un fluido en movimiento, pero es bastante complejo mirar cómo es la cantidad de fuerza que se tiene que hacer para tener ese fluido en movimiento. O otra posibilidad es tener un cuerpo sólido y mirar
cómo este cuerpo, que en este caso es una esferita, se desplaza a través de ese fluido para determinar su viscosidad. Entonces, de forma teórica se sabe que hay una relación de la viscosidad con el cuerpo sólido en función del área transversal del cuerpo. Por eso hay que tener en cuenta el diámetro. La viscosidad es la razón por la que se dificulta remar una canoa en aguas tranquilas, pero también es lo que hace que funcione el remo. Los efectos de la viscosidad son importantes en el flujo de fluidos en las tuberías, en el flujo de la sangre, en la lubricación de las partes de un motor y en muchas otras situaciones. Un ejemplo de ello es el diseño de equipos y sistemas. El conocimiento de la viscosidad de los fluidos es esencial en el diseño de equipos y sistemas de transporte de fluidos, como tuberías, bombas, mezcladores y reactores. La viscosidad ayuda a determinar la resistencia al flujo y la eficiencia de los equipos. En medicina y biología, la viscosidad se utiliza para estudiar el flujo sanguíneo, la viscosidad del líquido sinovial en las articulaciones y, por ejemplo, la viscosidad de fluidos biológicos como la saliva y el moco. Otra aplicación es en el control de calidad, donde la viscosidad se utiliza en el control de calidad de productos líquidos en varias industrias, como pinturas, adhesivos, cosméticos y productos químicos. Permite garantizar que los productos cumplan con las especificaciones de viscosidad requeridas. Recuerda muy bien estos experimentos y aplicaciones, ya que en nuestra visita al colegio y para la operación de la mini planta de tratamiento modular, nuestro dispositivo CIMA, serán muy útiles para entender su funcionamiento y su aplicación para tratar el agua residual.